Es Elena, y la noche de mi 40 aniversario de bodas descubrí que mi marido y la mujer de mi hijo no solo eran amantes, sino que estaban esperando a que yo muriera para quedarse con todo. 40 años de mi vida se convirtieron en ceniza en un solo instante. ¿Qué harías tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito sentir que no estoy sola en esto. Si quieres oír más historias como la mía, suscríbete al canal. Todo ocurrió en nuestro chalet, en las afueras. Llevaba todo el día en la cocina preparando un cordero asado, el plato favorito de Ricardo. La casa olía a romero, a hogar, a una vida entera. Mi hijo David y su mujer Sara habían venido a celebrar con nosotros. Mientras colocaba los últimos cubiertos en la mesa, esa mesa que lijé y barnicé con mis propias manos hace tantos años, escuché sus voces desde el salón. Eran susurros, pero las paredes de esta casa guardan pocos secretos. Sara le decía a mi marido, ¿estás seguro de que no sospecha nada? 40 años es mucho tiempo para guardar un secreto, Ricardo. Y él, con una frialdad que me heló la sangre, respondió, está demasiado ocupada con las chorradas de esta casa vieja como para darse cuenta de algo. Vive anclada en el pasado. En cuanto falte ella, este chalet y todo lo que hay dentro, será nuestro para reformarlo a nuestro gusto. En ese momento, el mundo se detuvo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, y yo cayera en un pozo oscuro y sin fondo. Las manos me empezaron a temblar, tanto que la servilleta de lino que sostenía se deslizó y cayó al suelo sin hacer ruido. No grité. No lloré. Me quedé paralizada, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. En cuanto falte ella. No decían si muere o, cuando ya no esté. Decían, en cuanto falte, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Un simple obstáculo en sus planes. El aire se volvió denso, pesado, y me costaba respirar. Era un silencio sepulcral, el que precede a las peores tormentas, pero la tormenta estaba dentro de mí. El aroma del cordero asado, que minutos antes me llenaba de orgullo y de recuerdos felices, de repente se me antojó el olor de un funeral, el mío. Cada detalle de esa cena, preparada con tanto amor, se convirtió en un monumento a la mentira. La vajilla buena, heredada de mi madre, los vasos de cristal que solo sacaba en ocasiones especiales, las velas que había encendido para crear un ambiente romántico. Todo era parte de una farsa cruel de la que yo era la única espectadora inconsciente. 40 años de madrugones para prepararle el café, de noches sin dormir cuando estaba enfermo, de remendarle los calcetines y de apoyarle en cada uno de sus fracasos y éxitos. Todo, absolutamente todo, era una mentira. La traición era doble, y eso era lo que la hacía monstruosa. No era una mujer desconocida, una aventura pasajera, era Sara. La mujer de mi único hijo, David. La madre de mis nietos. La misma a la que le enseñé a hacer la bechamel porque decía que la mía era la mejor, la misma a la que le regalé mis pendientes de perlas el día de su boda. La imaginé con él, con mi Ricardo, en mi casa, quizás en mi propia cama. Y la bilis me subió por la garganta. No solo me engañaban, sino que se burlaban de mí, planeando un futuro sobre mis cenizas, en el hogar que yo había construido con mis manos y mi sacrificio. En ese instante, me vino a la mente una imagen nítida, como si hubiera ocurrido ayer. Tenía yo 25 años, y Ricardo y yo soñábamos con comprar nuestro primer piso, nos faltaba el dinero para la entrada. Sin pensarlo dos veces, fui a un compraventa y empeñé el medallón de oro que mi madre me había dado antes de morir. Era lo único de valor que tenía de ella. Recuerdo el frío del mostrador y el peso de mi decisión. Se lo di todo a Ricardo, viendo la ilusión en sus ojos. Con esto construiremos nuestro futuro, Elena, me dijo. Y yo le creí, qué ingenua. Estaba vendiendo el recuerdo de mi madre para financiar la vida de un traidor. Me di la vuelta lentamente sin hacer ruido y volví a la cocina. Apoyé las manos en la encimera de mármol, fría como la tumba que ellos me estaban cavando. Miré a mi alrededor, los cuchillos afilados en el soporte de madera, la olla con las patatas hirviendo, el trapo de cocina con las iniciales que yo misma había bordado. Todo me parecía ajeno, como si estuviera en la casa de un extraño. Mi cocina, que siempre había sido mi refugio, el corazón de mi hogar, se había convertido en el escenario de un crimen. Y yo era la víctima que aún no sabía que estaba muerta. Una pregunta empezó a taladrarme la cabeza. ¿Cómo no me di cuenta? Empecé a repasar los últimos años. Las veces que Ricardo le daba la razón a Sara en todo, quitándome autoridad delante de los nietos.
Las comidas de los domingos, en las que mis guisos de toda la vida eran tachados de comida de abuela, o demasiado pesados por ella, y él asentía sonriendo. Los cumpleaños olvidados, los regalos impersonales comprados a última hora. Yo lo achacaba al estrés, a que se hacían mayores, a que yo era una anticuada. Pero no era eso. Me estaban aislando, me estaban convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, preparándome para el olvido. El dolor inicial, ese golpe sordo en el pecho, empezó a transformarse. No era rabia, al menos no todavía. Era una especie de claridad helada, una lucidez terrible. La venda que había llevado sobre los ojos durante 40 años se había caído de golpe, y la realidad era cruda, fea y desoladora. Me miré en el reflejo oscuro de la puerta del horno. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de una tristeza infinita, pero también había algo más en ellos. Una chispa de algo duro, algo inquebrantable. La Elena que había entrado en esa cocina minutos antes había desaparecido para siempre. Desde el salón, escuché una carcajada. Era la risa de Ricardo, esa risa que antes me contagiaba alegría y ahora me sonaba a hueco, a falso. Estaban ahí, a pocos metros, ajenos a mi descubrimiento, esperando a que la tonta de Elena saliera con la fuente del cordero. Sabía que tenía que hacerlo. Tenía que salir, sentarme a la mesa, sonreír y servirles la cena como si nada. Tenía que mirarlos a los ojos, a los dos, y fingir que seguía siendo la misma mujer ingenua y feliz de siempre. Pero mientras lo pensaba, una decisión empezó a tomar forma en mi interior, una decisión silenciosa y firme como una roca. La cena de aniversario no sería el final de mi vida sino el principio de la suya. Con la fuente del cordero en las manos caminé hacia el comedor. Cada paso era pesado, como si arrastrara cadenas. Les serví con una sonrisa que no me llegaba a los ojos, una máscara que me construí en cuestión de segundos. Mientras ellos comían y reían, yo repasaba mi vida en silencio, como quien ve pasar una película a cámara lenta. Recordé mis orígenes, en ese pequeño pueblo de Castilla donde el olor a tierra mojada era el perfume de mi infancia. Crecí entre mujeres fuertes, que sabían labrar el campo y coser sus propias ropas. De mi madre aprendí el valor del trabajo y de mi abuela, la paciencia del hilo y la aguja. No teníamos lujos pero nunca nos faltó dignidad. Mi sueño de juventud no era casarme y tener hijos, no al principio. Yo soñaba con telas, con patrones, y con el zumbido constante de una máquina de coser. Quería abrir mi propio taller de modista en la ciudad. Un lugar con mi nombre en la puerta, donde las mujeres vinieran a buscar no solo un vestido, sino una pieza de arte hecha a medida. Ahorraba cada peseta que ganaba ayudando en casa, guardándolas en una caja de lata bajo mi colchón. Esa caja contenía mis esperanzas, mis bocetos y la promesa de una vida que yo misma construiría con mis manos. Era una ambición silenciosa pero firme, un fuego que ardía dentro de mí y me mantenía despierta por las noches, diseñando en mi cabeza. Entonces apareció Ricardo. Era guapo, encantador y tenía una ambición que rivalizaba con la mía. Me hablaba de sus planes de futuro, de la empresa que quería montar, de la vida cómoda que tendríamos. Me enamoré de sus promesas, de la forma en que me miraba como si yo fuera el centro de su universo. Me hizo creer que sus sueños y los míos podían ser uno solo. Juntos seremos imparables, Elena, me decía. Y yo, joven e ilusa, le creí. Pensé que el amor era eso, fundirse en el otro, aunar fuerzas para remar en la misma dirección. Qué equivocada estaba. El único que remaba hacia su propio destino era él. Poco a poco, mi taller de costura se fue convirtiendo en una conversación para más adelante. Primero teníamos que establecernos. Luego, necesitábamos ahorrar para el piso. Después llegó David. Mi sueño se fue aplazando, guardado en un cajón junto a mis patrones, mientras yo me dedicaba a construir el suyo. Dejé la ciudad y mis contactos para seguirle a él, a su nuevo trabajo. Cambié mi ambición por la suya, convencida de que su éxito sería el nuestro. Me convertí en su apoyo incondicional, la mujer detrás del gran hombre, la que cosía los rotos de su vida para que él pudiera seguir adelante sin tropiezos. Nuestros primeros años fueron difíciles. Vivíamos en un piso alquilado minúsculo, donde el olor a guiso se mezclaba con el de la humedad. Ricardo trabajaba muchas horas, y yo cosía para afuera, arreglos para las vecinas, vestidos para bautizos y comuniones. Cada moneda que ganaba iba a un bote común, un fondo para nuestro futuro. Recuerdo las noches de invierno, con David durmiendo en su cuna, y yo cosiendo a la luz de una lamparita para no despertarle, con los dedos entumecidos por el frío y el cansancio. Pero no me quejaba.
Creía firmemente que cada sacrificio era un ladrillo más en el hogar que estábamos construyendo. El momento que lo cambió todo fue cuando encontramos el piso para comprar. Era nuestra oportunidad, pero nos faltaba el dinero para la entrada. Ricardo estaba desesperado. Fue entonces cuando recordé el medallón de oro de mi madre. Era lo único que me quedaba de ella, su rostro grabado en un lado y una pequeña flor en el otro. Lo llevé a un compra-venta sin que Ricardo lo supiera. Recuerdo el frío del mostrador y la mirada del tasador, indiferente a mi dolor. Le di el dinero a Ricardo esa noche. Sus ojos brillaron. «Has salvado nuestro futuro, Elena», me dijo, abrazándome. Y yo sentí que había hecho lo correcto, que el sacrificio de un recuerdo valía la pena por una vida juntos. Cuando nació David, mi mundo se reorganizó por completo a su alrededor. Él era mi sol, mi luna, y todas mis estrellas. Por él era capaz de cualquier cosa. Recuerdo su primer cumpleaños. Apenas teníamos dinero, pero yo quería que fuera especial. Le cosí un disfraz de león con retales amarillos y le hice una tarta con galletas y chocolate. Invitamos a los vecinos y, aunque la fiesta fue humilde, la risa de mi hijo llenó cada rincón de aquel piso diminuto. Verle feliz era mi mayor recompensa, la gasolina que me hacía seguir adelante cosiendo hasta la madrugada para que a él no le faltara de nada. Mi trabajo como modista en casa se convirtió en una fuente de ingresos fundamental, aunque Ricardo siempre se refiriera a ello como «tus chapucillas». Ese dinero, que él despreciaba, pagó las clases particulares de inglés de David, sus campamentos de verano y más tarde, sus libros de la universidad. Yo nunca me compraba nada. Mi ropa estaba remendada, mis zapatos gastados. Daba igual. Mi prioridad era mi familia. Mi orgullo no estaba en cómo me veía yo, sino en cómo florecían ellos gracias a mi esfuerzo silencioso. Un esfuerzo que nadie parecía notar, ni agradecer. Con el tiempo nuestros roles se solidificaron. Ricardo era la cara pública, el hombre de negocios que ascendía en su empresa. Yo era la intendente, la que se aseguraba de que la maquinaria del hogar funcionara a la perfección. La casa siempre estaba limpia, la comida siempre en la mesa, la ropa siempre planchada. Él llegaba a casa y encontraba un oasis de paz, sin tener ni idea de las batallas que yo libraba cada día para mantenerlo así. Me convertí en una presencia invisible pero necesaria, como el aire que se respira sin pensar en él. La carrera de David fue mi gran proyecto. Con cada pespunte que daba en aquellas telas ajenas, sentía que cosía el futuro de mi hijo. Mis dedos acababan hinchados y doloridos por las noches, y mis ojos se resentían por la luz de la lamparita hasta la madrugada. Pero cuando me llegaban sus notas, cuando me hablaba de sus profesores y de lo que aprendía, todo el cansancio se desvanecía. Ese dinero no era para lujos, no era para mí. Era para los libros de la universidad, para la matrícula de su máster. Era mi inversión en su felicidad, en la vida que yo no pude tener. Recuerdo un abrigo de paño gris en el escaparate de una tienda del centro. Era elegante, sencillo, perfecto. Lo miraba cada vez que pasaba por delante imaginándome abrigada en su calor. Durante semanas, fantaseé con comprármelo. Pero un día, David llegó a casa diciendo que necesitaba un ordenador nuevo para la universidad. El que tenía, era viejo y lento. Sin dudarlo, el dinero que había estado guardando para mi abrigo, se convirtió en su nuevo portátil. Nunca volví a pensar en aquel abrigo. Las necesidades de mi familia siempre estaban por delante de mis deseos. Cuando por fin compramos el chalet, sentí que habíamos llegado a la meta. Era una casa grande, con un pequeño jardín. Ricardo decía que era la prueba de su éxito. Para mí, era el lugar donde por fin podría echar raíces. Pasé meses decorándolo, pintando paredes, lijando muebles viejos para darles una nueva vida. Planté rosales en el jardín, los mismos que tenía mi madre en el pueblo. Cada rincón de esa casa tenía una parte de mí, de mi tiempo, de mi amor. Creía que era nuestro santuario, el castillo que habíamos construido juntos. Pero a medida que David se hacía mayor, y se casaba con Sara, empecé a sentirme como una extraña en mi propio hogar. Él, que había sido mi confidente, empezó a distanciarse. Sus conversaciones eran sobre temas que yo no entendía: finanzas, viajes de negocios, planes de inversión. Sara, con su aire de superioridad, me trataba con una condescendencia que me hería profundamente. Mis opiniones eran cosas de antes, mis comidas, demasiado tradicionales. Poco a poco, me fueron arrinconando, convirtiéndome en una figura decorativa en las reuniones familiares. Ricardo nunca me defendió. Al contrario, parecía disfrutar de la dinámica. Se reía de los comentarios de Sara, le daba la razón en todo. Si yo me quejaba en privado, me decía que era demasiado sensible, que no entendía el mundo moderno. Son jóvenes, Elena, déjalos vivir, me decía.
No me daba cuenta de que no era una cuestión de edad ni de modernidad. Era un plan. Me estaban despojando de mi autoridad, de mi lugar como matriarca, para dejar el terreno despejado. Recuerdo una promesa que me hizo Ricardo hace años, cuando aún vivíamos en el piso pequeño. Estábamos viendo un documental sobre Italia, y le dije que mi sueño era ver Roma. Él me cogió la mano y me dijo: «Te lo prometo, Elena. En cuanto me jubile y David esté colocado, te llevaré a Roma. Nos pasaremos una semana comiendo pasta y paseando por sus calles». Me aferré a esa promesa como a un salvavidas, pero él se jubiló y la promesa se la llevó el viento, sustituida por viajes de golf con sus amigos y fines de semana que, ahora lo sé, pasaba con ella. Mi mundo se fue haciendo cada vez más pequeño, limitado a las 4 paredes de esa casa. Mis amigas de la juventud se habían quedado en el pueblo o se habían mudado lejos. Mi vida social giraba en torno a ellos, a sus necesidades, a sus planes. Y yo lo acepté, pensando que eso era el amor, la entrega total. No vi que me estaba convirtiendo en una prisionera en una jaula de oro que yo misma había ayudado a construir y a decorar. Una jaula de la que ellos tenían la llave y planeaban no dejarme salir nunca. A veces, por la noche me asaltaba una sensación de melancolía. ¿Dónde estaba la joven que soñaba con su taller de costura? ¿En qué momento se había perdido por el camino? Pero ahuyentaba esos pensamientos como si fueran moscas molestas. Me decía a mí misma que había elegido bien, que tenía una familia maravillosa, un marido exitoso, un hijo con carrera. Me mentía para poder soportar la verdad que intuía, pero no me atrevía a mirar de frente. Que en la ecuación de su felicidad, mi propia felicidad había sido la variable sacrificada. Mi madre, una mujer de campo dura y sabia, siempre me lo decía: «Elena, el amor es una cosa, pero una mujer siempre tiene que tener su propio rincón, un lugar donde el dinero del marido no llegue. Un pequeño secreto que te dé la libertad si un día la necesitas». Yo la escuchaba y sonreía, pensando que era una exagerada, una mujer de otros tiempos. Qué poco sabía yo entonces que sus palabras no eran pesimismo, sino la más pura y dura sabiduría forjada a base de desengaños. Y ahora, sentada a esta mesa viéndolos reír, todo encajaba. Cada desplante, cada promesa rota, cada gesto de desdén, no eran hechos aislados. Eran las piezas de un puzzle monstruoso que acababa de completar. El medallón de mi madre no había comprado un futuro para nosotros, sino un escenario para su traición. Mis noches de costura no habían tejido el futuro de mi hijo, sino la soga con la que ahora pretendían ahorcar mi recuerdo y mi dignidad. Toda mi vida de sacrificio se me presentó como una farsa. No había construido una familia, había financiado a mis propios verdugos. Les había dado las herramientas, el tiempo y el espacio para que planearan mi final. El dolor que sentí en ese momento fue tan profundo, tan agudo, que pensé que me rompería en 1000 pedazos. Pero no lo hice. Algo dentro de mí, algo duro y antiguo como las piedras de mi pueblo, se negó a quebrarse. La Elena que había servido el cordero ya no existía. En su lugar, estaba naciendo otra mujer, una a la que no conocían y a la que, muy pronto, iban a temer. Claro que sí, el cambio no fue de un día para otro, fue una erosión lenta, como el agua que desgasta la piedra sin que te des cuenta, hasta que un día la piedra se parte en dos. Todo empezó a torcerse de verdad el día que David se casó con Sara. Al principio yo estaba feliz. Mi hijo había encontrado a una mujer inteligente, con carrera, una abogada que parecía tener el mundo en sus manos. Pensé, ingenua de mí, que ella le daría el empuje que a él a veces le faltaba. Pero lo que no vi es que su ambición no tenía espacio para nadie más, y mucho menos para una suegra que representaba todo lo que ella despreciaba: el hogar, la tradición, el sacrificio silencioso. Sara no quería construir sobre los cimientos que yo había levantado, quería demolerlo todo y construir su propio rascacielos sobre las ruinas. Las primeras señales fueron sutiles, pequeños gestos que yo misma excusaba. En las comidas de los domingos, mis guisos de toda la vida, los que David devoraba desde niño, empezaron a ser recibidos con una sonrisa condescendiente. «Qué rico, Elena, pero esto tiene muchísima grasa. En nuestra casa ya solo cocinamos al vapor», decía Sara, mientras apartaba la salsa con el tenedor. Ricardo, en lugar de defenderme, le reía la gracia. «Esta mujer es una moderna, cariño, tenemos que ponernos al día». Y David, mi David, se encogía de hombros y comía en silencio, sin mirarme a los ojos. De repente, mi cocina, que había sido el corazón de nuestra familia, se convirtió en un campo de batalla donde yo siempre perdía. Poco a poco, las comidas de los domingos en nuestra casa se fueron espaciando. Sara siempre tenía una excusa, un compromiso de trabajo, un brunch con amigos, una escapada de fin de semana. «Es que el chalet está muy lejos, mamá,
Y con el tráfico del domingo perdemos todo el día, me decía David por teléfono, con una voz que sonaba a guión aprendido. Cuando venían, era casi peor. Se sentaban a la mesa con la prisa pintada en la cara, mirando el reloj, como si nos estuvieran haciendo un favor. La sobremesa, que antes se alargaba durante horas entre risas y café, se convirtió en un trámite de 20 minutos antes de que salieran pitando. La silla de mi hijo, cada vez más a menudo, se quedaba vacía. Luego llegaron los nietos, Leo y Sofía. Al principio fueron una ráfaga de aire fresco, una alegría que pensé que lo curaría todo. Me volqué en ellos. Les cosía ropita, les preparaba sus papillas favoritas, les contaba los cuentos que mi madre me contaba a mí. Pero Sara gestionaba mi papel de abuela como si fuera una empleada a prueba. No le des eso, Elena, tiene demasiado azúcar. No le hables así, que luego coge dejes de pueblo. Por favor, no los malcríes, que nos cuesta mucho educarlos. Me fue quitando la autoridad y la espontaneidad, convirtiendo cada momento con mis nietos en un examen que nunca aprobaba. Con el tiempo, las visitas de los niños se volvieron más esporádicas y siempre supervisadas. Sara los apuntó a tantas actividades extraescolares que nunca tenían tiempo para venir a ver a los abuelos. Clases de inglés, de piano, de robótica. Es por su futuro, Elena, tienen que estar preparados para un mundo muy competitivo, me explicaba ella con esa suficiencia que me helaba la sangre. Yo veía a mis nietos a través de las fotos que colgaban en sus redes sociales, sonriendo en lugares exóticos a los que yo nunca iría. Se estaban criando en un mundo paralelo al mío, un mundo en el que yo, su abuela, era una figura borrosa y prescindible. Mi cumpleaños número 65 marcó un antes y un después. Yo siempre había soñado con una gran fiesta en el jardín, con toda la familia, con mis pocos amigos. En lugar de eso, me llevaron a un restaurante de moda, uno de esos sitios con platos minúsculos y precios gigantescos. Fue idea de Sara, por supuesto. Me sentí fuera de lugar, con mi vestido de siempre, rodeada de gente joven y ruidosa. Ricardo y David me cantaron el cumpleaños feliz deprisa y corriendo. El regalo fue un vale para un spa, un regalo impersonal, que gritaba, no sabíamos qué comprarte. Esa noche, al volver a casa, lloré en silencio en la cocina, mientras recogía los restos de una tarta que había comprado por si acaso, y que nadie había probado. Al año siguiente, directamente se olvidaron, pasé todo el día esperando una llamada que no llegó. Ricardo estuvo en casa, pero no dijo ni una palabra. Por la noche, cuando ya me había metido en la cama con el corazón hecho un nudo, sonó el teléfono. Era David. Mamá, perdóname. Con el trabajo se me ha ido el santo al cielo. ¡Felicidades! Su voz sonaba culpable pero distante. Colgué y me quedé mirando el techo en la oscuridad. Ya no era solo que no me quisieran. Era que ni siquiera existía en sus pensamientos. Me había vuelto invisible para mi propia familia. La casa también se convirtió en un territorio hostil. Sara no perdía ocasión para criticar la decoración, los muebles, el color de las paredes. Este chalet tiene mucho potencial, pero necesita una reforma integral. Está todo muy anticuado, decía, paseando la vista por el salón como una tasadora. Ricardo, que antes se sentía orgulloso de cada rincón que habíamos construido juntos, ahora asentía a todo lo que ella decía. Sí, la verdad es que se ha quedado viejo. A ver si un día de estos nos animamos y lo ponemos al día. Hablaban de mi hogar, de mi vida, como si yo ya no pintara nada en él. Empecé a sentirme como una intrusa en mi propia casa. Mis cosas, mis recuerdos, mis costumbres, todo parecía molestar. Si ponía uno de mis manteles de ganchillo, Sara lo quitaba disimuladamente diciendo que acumulaba polvo. Si dejaba mis labores de costura en el sillón, las encontraba amontonadas en un rincón. Me estaban borrando, poco a poco, de cada espacio. Me movía por la casa de puntillas, intentando no hacer ruido, no molestar, no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Me estaba convirtiendo en un fantasma antes de tiempo. Las conversaciones familiares se convirtieron en un monólogo entre ellos tres. Hablaban de inversiones, de viajes, de planes de futuro en los que yo no estaba incluida. Yo me sentaba con ellos en el sofá, pero era como si hubiera una pared de cristal entre nosotros. A veces intentaba participar, dar mi opinión sobre algo, pero mis palabras se perdían en el aire, ignoradas. Me respondían con monosílabos, o simplemente, seguían con su conversación como si yo no hubiera hablado. Dejé de intentarlo. El silencio se convirtió en mi refugio y en mi condena. Ricardo cambió conmigo de una forma que me rompía el corazón. Se volvió huraño, impaciente.
Cualquier cosa que yo hacía o decía parecía irritarle. Dejó de compartir sus preocupaciones conmigo, dejó de pedirme consejo. Nuestras conversaciones se limitaron a lo imprescindible. ¿Qué hay de comer? ¿Has planchado mi camisa? Por las noches, me daba la espalda en la cama, creando una distancia física que era el reflejo de la distancia emocional que nos separaba. Yo me dormía cada noche sintiendo el frío de su ausencia a mi lado. Intenté hablar con David en varias ocasiones, buscar una explicación, un poco de consuelo. Pero él siempre evitaba el tema. Mamá, no empieces otra vez. Estás muy sensible últimamente. Sara es así, tiene un carácter fuerte, pero no lo hace con mala intención. Me trataba como si estuviera loca, como si todo fueran imaginaciones mías. Se negaba a ver lo que estaba pasando, porque verlo le habría obligado a tomar partido, y él ya había elegido su bando hacía mucho tiempo. Eligió la comodidad de no enfrentarse a su mujer, a costa de la dignidad de su madre. La humillación más dolorosa llegó un día en que necesité dinero para arreglar mi vieja máquina de coser, la que me había dado de comer durante tantos años. Se lo pedí a Ricardo, ya que él gestionaba todas las cuentas. Su respuesta fue un puñal. Elena, ¿de verdad te vas a gastar dinero en esa chatarra? Para los 4 remiendos que haces no vale la pena. Déjalo ya, que no estás para esos trotes. Me quedé sin palabras. Él, que sabía perfectamente que con esa chatarra y esos remiendos yo había pagado la carrera de nuestro hijo, ahora me negaba el dinero para mantener viva la única cosa que todavía era mía. Empecé a entender que ya no me veían como una esposa o una madre. Me habían degradado a la categoría de cuidadora no remunerada. Era la que mantenía la casa limpia, la ropa planchada y la comida en la mesa. Una empleada del hogar a la que no había que pagar un sueldo, solo aguantar su presencia hasta que dejara de ser útil. Estaba manteniendo en perfecto estado el patrimonio que ellos ya se sentían con derecho a heredar y a transformar a su gusto. La soledad se me pegó a los huesos. Mis pocas amigas se habían ido muriendo o vivían lejos. Mi mundo era esa casa, y en esa casa estaba completamente sola. Pasaba horas en mi cuarto de costura, no tanto por coser, sino por estar en un lugar donde todavía sentía que era yo misma. Rodeada de mis telas, mis hilos y mis patrones, recordaba a la joven que fui, la que tenía sueños y ambiciones, y me preguntaba en qué recodo del camino me había perdido para siempre. A veces me sentaba en el porche y miraba el jardín que yo misma había plantado, los rosales, las hortensias, todo había crecido gracias a mis cuidados. Pero sentía que, al igual que esas plantas, yo también me estaba marchitando. Me habían podado las ramas, me habían arrancado las hojas, y solo quedaba un tronco viejo y nudoso esperando el hacha. La tristeza era tan profunda que a veces me costaba respirar. El declive se aceleró en los últimos años. Ricardo empezó a pasar muchos fines de semana fuera, supuestamente en viajes de golf con amigos. Yo me quedaba sola en el chalet, con el silencio como única compañía. Ahora sé que no había palos de golf ni campos verdes, había habitaciones de hotel, restaurantes caros y la risa de Sara. Me estaba engañando a la cara, y yo, ciega de confianza, le preparaba la maleta y le deseaba que se divirtiera. Los nietos dejaron de llamarme abuela. Empezaron a llamarme Elena, por indicación de su madre. Es más moderno, así no te hacemos sentir tan mayor, me dijo Sara con una sonrisa falsa. Pero yo sabía lo que significaba, estaba borrando el lazo familiar, convirtiéndome en una persona más, sin el estatus ni el respeto que la palabra abuela conlleva. Era una forma más de despojarme de mi identidad. La relación entre Ricardo y Sara se hizo cada vez más evidente, aunque yo no quisiera verlo. Se lanzaban miradas cómplices por encima de la mesa, compartían chistes que yo no entendía, se tocaban el brazo o la espalda con una familiaridad que no era propia entre un suegro y una nuera. Yo lo achacaba a que se llevaban muy bien, a que tenían un carácter parecido. Qué tonta fui. No era complicidad, era conspiración. Recuerdo un día, unos meses antes del aniversario, que los encontré a los dos en la cocina, riendo a carcajadas. Cuando entré, se callaron de golpe y se miraron. Ricardo tenía una mancha de carmín en el cuello de la camisa, del mismo color que el que siempre usaba Sara. Ella se dio cuenta de que lo había visto, y su mirada fue de puro desafío. No intentó disimularlo. En ese momento, una sospecha horrible me cruzó la mente, pero la aparté de inmediato. Me parecía tan monstruoso, tan imposible, que me negué a creerlo. Empecé a sentirme físicamente mal, el estrés y la tristeza me estaban pasando factura,
Perdí el apetito, dormía mal, me dolía todo el cuerpo. Fui al médico y me dijo que era ansiedad. Me recetó unas pastillas. Empecé a tomarlas, pero no servían de nada, porque la enfermedad no estaba en mi cabeza, estaba sentada a mi mesa, durmiendo en mi casa, y llevaba el apellido de mi familia. El abandono no fue solo emocional, también se volvió práctico. Un día se estropeó el lavavajillas. Se lo dije a Ricardo y su respuesta fue: pues friega a mano, como has hecho toda la vida. No vamos a gastar dinero en un trasto nuevo para esta casa vieja. Me pasé semanas fregando a mano, con mis manos ya deformadas por la artrosis, sintiendo en cada plato la bofetada de su desprecio. La casa, nuestro supuesto hogar, se caía a trozos, y a él no le importaba, porque ya estaba pensando en la reforma que haría cuando yo no estuviera. David dejó de defenderme por completo, se convirtió en un eco de su mujer. Si yo me quejaba de algo, él me respondía con los mismos argumentos que ella. Mamá, tienes que entender que los tiempos han cambiado. Mamá, Sara tiene razón en esto. Había perdido a mi hijo. Se lo habían arrebatado, y lo habían convertido en un extraño que me miraba con una mezcla de lástima y fastidio. La puntilla llegó unas semanas antes del fatídico aniversario. Estaba en el jardín, podando mis rosales, escondida tras un macizo de flores. Ellos llegaron al chalet y no me vieron. Se quedaron en el porche, hablando. La voz de Sara era clara y cortante. David, tenemos que convencer a tu padre para que venda ya. Con lo que saquemos de aquí, y lo nuestro, podemos comprar el ático que vimos en el centro. No puedo más de esta casa de vieja. La respuesta de David me rompió el alma en 1000 pedazos. No la defendió. No dijo, es la casa de mi madre. Dijo con un suspiro de cansancio. Ten paciencia, Sara. Ya sabes lo que dice mi padre. Hay que esperar. No falta mucho. No falta mucho. No se referían a un plazo de tiempo. Se referían a mí. A mi vida. Estaban esperando, con una paciencia macabra, a que yo me muriera para poder empezar a vivir su vida de ensueño. Me quedé allí, agachada detrás de las rosas, con las tijeras de podar en la mano, temblando de frío y de horror. No era una sospecha, no era una paranoia mía. Era real. Yo era el único obstáculo entre ellos y sus planes. Un mueble viejo que ocupaba demasiado espacio, y al que había que esperar a que se rompiera del todo para tirarlo a la basura. En ese momento comprendí la verdadera dimensión de mi soledad. Ese día, algo se rompió dentro de mí para siempre. La Elena que amaba incondicionalmente, la que perdonaba todo, la que siempre ponía la otra mejilla, murió allí, entre sus rosales. Y mientras escuchaba sus pasos entrando en la casa que yo había llenado de amor y de vida, una nueva Elena empezó a nacer. Una Elena fría, silenciosa y con una determinación de acero. Desde ese día hasta la noche del aniversario, actué con una normalidad escalofriante. Les sonreía, les cocinaba, les preguntaba por su día. Me convertí en la mejor actriz del mundo. Pero por dentro, mi mente era un torbellino. Cada gesto de amabilidad por mi parte era una mentira calculada. Estaba ganando tiempo, observando, escuchando. Ya no era una víctima indefensa. Era una estratega esperando el momento adecuado para mover ficha. La cena del 40 aniversario no fue por tanto el principio de mi descubrimiento. Fue la confirmación final, la pieza que encajaba en el puzzle que yo ya había montado en mi cabeza. Las palabras que escuché desde el salón, las de Ricardo y Sara planeando su futuro sobre mi tumba, no me sorprendieron. Solo confirmaron lo que mi corazón ya sabía, que había pasado 40 años entregando mi vida a las personas equivocadas. Así que, mientras le servía el cordero con una sonrisa que no me llegaba a los ojos, no sentía solo dolor. Sentía una extraña calma, la calma que precede a la tormenta perfecta. Ellos creían que estaban celebrando el principio de su victoria, pero se equivocaban. Estaban sentados a la mesa de su propia derrota, y la encargada de servirles el plato final frío y amargo, iba a ser yo. La mujer a la que habían dado por muerta mucho antes de tiempo. Ricardo roncaba a mi lado, ajeno a todo. El sonido, que durante 40 años me había parecido una prueba de su paz, de su descanso en el hogar que yo le proporcionaba, ahora me sonaba a burla. Un gruñido animal, satisfecho y egoísta. Me levanté sin hacer ruido, como una sombra en mi propia casa, y fui a mi cuarto de costura. Allí, en la oscuridad, rodeada de los fantasmas de mis sueños rotos, abrí el cajón inferior de mi vieja cómoda. Debajo de un montón de patrones amarillentos por el tiempo, había una caja de lata, la misma en la que de niña guardaba mis tesoros.
Pero lo que había dentro ya no eran cromos ni canicas. Era el principio de mi verdadera vida, la que ellos nunca conocieron. Mi madre siempre me lo decía, con esa sabiduría de la tierra que nunca falla. Elena, a un hombre se le da el corazón, pero la cartera se guarda una parte para una misma. No por desconfianza, hija, sino por dignidad. Yo me reía, pensando que eran cosas de su época, de mujeres que habían vivido la guerra y la escasez. Pero sus palabras se me quedaron grabadas a fuego lento, en algún rincón de la memoria. Y gracias a ese consejo, la mujer que ellos creían una simple ama de casa, una costurera de remiendos para las vecinas, llevaba décadas construyendo un castillo silencioso del que solo yo tenía la llave. Ellos veían a la mujer que cosía manteles y zurcía calcetines. Lo que nunca supieron es que, una vez al mes, yo cogía el autobús al centro y me reunía con otro tipo de clientas. No eran las vecinas del barrio. Eran mujeres importantes. La esposa de un juez del Tribunal Supremo, la dueña de una cadena de galerías de arte, incluso la mujer de un magnate inmobiliario, que valoraba dos cosas por encima de todo: la perfección de mis puntadas, y mi absoluta discreción. No querían vestidos de marca, querían piezas únicas, hechas a mano, que nadie más pudiera tener. Y por esa exclusividad, y por mi silencio, pagaban muy bien. Siempre en efectivo. Fue una de ellas, una mujer elegante y triste que venía a mi casa a escondidas de su marido, la que me abrió los ojos. Un día, mientras le probaba un vestido de seda, me vio mirando con anhelo un folleto de un viaje a Italia. Me dijo, con una voz suave pero firme: Elena, los sueños que dependen del dinero de un hombre rara vez se cumplen. El dinero que ganas con tus manos, ese es el único que te pertenece de verdad. No lo metas en el mismo saco que el de la casa. Ábrete una cuenta tú sola. Invierte. Haz algo que sea solo tuyo. Ese día, dejé de soñar con que Ricardo me llevara a Roma y empecé a construir mi propio imperio, puntada a puntada. Al principio, era poco dinero. Billetes arrugados que guardaba en la caja de lata. Pero con los años, la caja se llenó. Y luego otra. Mientras Ricardo se quejaba de las facturas y controlaba cada gasto de la casa, yo acumulaba en silencio mi propio capital. Un capital ganado con mis noches en vela, con mis dedos pinchados y mi vista cansada. Ese dinero no olía a sus negocios ni a sus éxitos. Olía a mi esfuerzo, a mi talento, a mi sacrificio. Era el dinero más limpio y más mío que jamás había tocado. Y decidí que no lo gastaría en caprichos, sino en cimientos. Ricardo siempre se burló de mi manía de ahorrar. Cuando veía que guardaba algo de dinero del que él me daba para la compra, me decía: ¿para qué guardas esas migajas, mujer? Disfruta de la vida, que para eso trabajo yo. No entendía que yo no ahorraba por tacañería, sino por instinto de supervivencia. Él veía migajas, pero yo estaba juntando las piedras para construir mi fortaleza. Una fortaleza que, intuía, algún día necesitaría para refugiarme del temporal que él mismo, sin saberlo, estaba gestando a mi alrededor. Con el tiempo, mi pequeña clientela secreta creció. Una recomendaba a la otra. Mi nombre se susurraba en los salones elegantes de la ciudad como el de un secreto bien guardado. La modista de Elena, decían. Nunca puse un cartel en la puerta. Nunca hice publicidad. Mi mejor marketing era mi discreción. Ellas venían a mi casa, a mi pequeño cuarto de costura, y allí, entre retales y patrones, no solo encontraban un vestido, sino un oído amigo, una confidente que nunca juzgaba y nunca hablaba. Mi hijo David nunca sospechó nada. Para él, yo era simplemente mamá. La que le hacía la comida, la que le planchaba las camisas, la que le daba un billete a escondidas cuando salía con sus amigos. Cuando empezó la universidad, mis ingresos secretos pagaron sus libros más caros, su primer ordenador, su máster en el extranjero. Ricardo se llevaba el mérito, hinchando el pecho de orgullo por el esfuerzo que estaba haciendo para darle una carrera a nuestro hijo. Yo le dejaba. No me importaba la gloria, solo el resultado, mi silencio era mi poder. Sara, con su arrogancia y su desprecio por todo lo que yo representaba, fue la que menos vio. Me miraba por encima del hombro, a mí, la mujer de pueblo, la antigua. Se reía de mis costumbres, de mi forma de hablar, de mi ropa sencilla. Me veía como un ser inferior, una reliquia del pasado que no entendía su mundo de finanzas y de ambición. ¡Qué ironía! Ella, la brillante abogada, era incapaz de ver que la mujer a la que humillaba en cada comida familiar tenía una inteligencia financiera mucho más astuta y sólida que la suya. Ellos creían que todo nuestro patrimonio era el chalet,
Discutían sobre su valor, sobre la reforma que le harían, sobre el dinero que sacarían al venderlo. Se peleaban por las migajas de un pastel que creían conocer, sin saber que yo, la cocinera, me había guardado la mejor parte para mí sola, en un horno secreto que ellos nunca encontrarían. Su codicia los cegaba. Me subestimaron de la peor manera posible, no por mi inteligencia, sino por mi apariencia de mujer sumisa y tradicional. El gran paso lo di hace 15 años. Una de mis clientas, la mujer del magnate inmobiliario, me avisó de que un pequeño local comercial iba a salir a la venta en un barrio que entonces era humilde, casi marginal, pero que según su marido, estaba a punto de explotar. Cómpralo, Elena. Pide un pequeño préstamo si lo necesitas, pero cómpralo. En 10 años valdrá 10 veces más. Seguí su consejo. Fui al banco yo sola, con mis extractos de ingresos de los últimos años, y pedí un pequeño crédito a mi nombre. El director del banco me miró con extrañeza, pero los números no mentían. Me lo concedieron. A Ricardo le dije que el dinero era para una reforma en la cocina que nunca se hizo. Se lo creyó sin rechistar. Firmé las escrituras de aquel local sintiendo un vértigo que nunca había experimentado. Era un local pequeño, feo, una antigua mercería que olía a cerrado. Pero para mí, era el primer ladrillo de mi nueva vida. Era mío. Solo mío. En los papeles no figuraba el nombre de Ricardo por ninguna parte. Era mi propiedad privativa, comprada con mi dinero, fruto de mi trabajo. Durante años, ese local fue mi secreto mejor guardado. Lo alquilé a un precio modesto a un joven que quería montar una tienda de libros de segunda mano. El alquiler me servía para pagar el crédito y un poco más. Ese poco más lo empecé a invertir, siguiendo los consejos que leía en los periódicos económicos que compraba a escondidas, y que luego tiraba antes de llegar a casa. Aprendí sobre fondos de inversión, sobre acciones, sobre el mercado. La mujer que ellos veían viendo telenovelas por la tarde, en realidad estaba estudiando el IBEX 35. Nunca me vieron leer un libro que no fuera de recetas o de novelas baratas. Nunca me oyeron hablar de otra cosa que no fuera el tiempo o los nietos. Construí a mi alrededor un personaje de mujer simple, predecible, inofensiva. Y se lo tragaron entero. Era más fácil para ellos verme así, porque les permitía seguir con sus vidas y sus planes sin remordimientos. Si yo era tonta e ignorante, entonces no era tan grave engañarme y robarme. Su conciencia, si es que alguna vez la tuvieron, se quedaba tranquila. Hoy, ese barrio humilde es una de las zonas más de moda de la ciudad. El local que compré por una miseria ahora está alquilado a una boutique de diseño por una cantidad que Ricardo no gana en 3 meses. Las pequeñas inversiones que hice con el consejo de los periódicos y mi propia intuición, han crecido como la espuma. Mi manía de ahorrar, mis chapucillas, mis remiendos, se han convertido en un patrimonio sólido y silencioso. Mientras estaba allí, en la oscuridad de mi cuarto de costura, hice un cálculo mental rápido. Entre el valor actual del local, que se ha multiplicado por 20, y la cartera de inversiones que he ido construyendo a lo largo de los años, mi fondo de dignidad, como yo lo llamaba, asciende a una cifra que a ellos les haría caerse de espaldas. 850.000 euros. Un dinero que podría haber solucionado muchos de los apuros económicos que Ricardo decía tener, un dinero que podría haberles dado la vida de lujo que tanto anhelaban. Pero nunca se lo di. Porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que ese dinero no era para ellos, era para mí. Ese dinero no era solo una cifra en una cuenta bancaria. Era la materialización de todas las horas que les había robado al sueño. Eran los vestidos de seda, los trajes de chaqueta, los abrigos de paño que mis manos habían creado. Era el medallón de mi madre, vengado. Era el taller de costura que nunca tuve, convertido en algo mucho más grande y poderoso. Mi libertad. Era la prueba irrefutable de que la mujer que ellos habían intentado borrar del mapa, en realidad, era la que siempre había tenido el control del tablero. Me di cuenta de que no me habían quitado nada. Al contrario, con su desprecio, me habían dado la coartada perfecta. Con su abandono, me habían regalado el tiempo y el espacio para construir mi refugio. Creyeron que me estaban arrinconando, cuando en realidad me estaban empujando hacia mi propia fortaleza. Su traición no me había destruido. Me había revelado la verdad de quién era yo realmente. Una mujer que, como las buenas costureras, sabe que los pespuntes más fuertes son los que no se ven a simple vista. Volví a la cama, sigilosamente. Ricardo seguía roncando. Le miré en la penumbra. Ya no sentía dolor, ni rabia. Sentía una especie de piedad fría. Él creía que era el rey de su pequeño castillo, el dueño de mi vida y de mi futuro. ¡Qué iluso! El rey estaba desnudo, y la única que tenía un traje nuevo, hecho a medida y con la mejor de las telas, era yo.
Un traje tejido con paciencia, con silencio y con una determinación de acero. Aquella noche no dormí, no por la pena sino por la planificación. Mi mente, que durante años había estado ocupada en listas de la compra y menús semanales, ahora era un hervidero de estrategias. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Ellos habían hecho su movimiento, un movimiento torpe y predecible, creyendo que jugaban solos. No sabían que yo llevaba 40 años estudiando la partida, esperando el momento exacto para decir, con una calma absoluta, jaque mate. Y ese momento por fin había llegado. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del dormitorio con la misma indiferencia de siempre, como si la noche anterior no hubiera dinamitado los cimientos de mi mundo. Ricardo seguía durmiendo, ajeno a todo, con esa paz que solo tienen los que no cargan con la culpa. Yo, en cambio, llevaba toda la noche en vela, no llorando, sino trazando un mapa en mi cabeza. Un mapa para salir de las ruinas. Me levanté con un sigilo que no sabía que poseía, me vestí con la ropa de los domingos y, antes de que nadie en esa casa se despertara, salí por la puerta principal. No cogí el autobús, caminé hasta el centro, sintiendo el aire fresco de la mañana en la cara, como si me estuviera limpiando por dentro. Cada paso era una afirmación. No iba a huir, iba a luchar. Mi primera parada no fue una cafetería ni un parque. Fue un portal señorial de mármol y latón, donde una placa dorada anunciaba: abogados especialistas en derecho de familia. Entré con el corazón en un puño, pero con la cabeza más clara que nunca. Me recibió una mujer de mi edad, de pelo canoso recogido en un moño y una mirada que lo había visto todo. Se llamaba Isabel. No necesité contarle la historia con lágrimas ni aspavientos. Le expuse los hechos con la frialdad de un cirujano. La traición, los planes sobre el chalet, los 40 años de mentira. Ella escuchaba, asintiendo de vez en cuando sin interrumpirme. Cuando terminé, no me dio palmaditas en la espalda ni me dijo pobrecita. Me miró fijamente y me preguntó: ¿y qué es lo que quiere hacer usted, Elena? En ese momento supe que había acertado. No quería compasión, quería un arma. Con acento agudo de mi fondo de dignidad, de mis inversiones, del local. Le enseñé los papeles que llevaba en el bolso. Sus cejas se arquearon, primero de sorpresa y luego, de un profundo respeto. Señora García, me dijo con una media sonrisa, creo que tenemos mucho con lo que trabajar. Ellos se creen que van a heredar un castillo, pero no saben que la reina ya ha sacado todos sus tesoros por la puerta de atrás. Lo primero que hicimos fue blindar mi patrimonio. Isabel me explicó el término bienes privativos, una palabra que sonaba a música celestial. Todo el dinero ganado con mi trabajo secreto, todas mis inversiones, el local. Todo era mío y solo mío. No entraría en el reparto del divorcio. Pasamos días recopilando extractos bancarios, escrituras, contratos de alquiler. Cada papel era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro para proteger mi futuro, mi paz y sobre todo mi dignidad. Sentía como si estuviera reclamando cada una de las horas de sueño que había perdido cosiendo, cada vestido que no me había comprado, cada sueño que había aparcado. No era solo dinero, era mi vida, convertida en algo tangible, sólido e intocable para ellos. Por primera vez en 40 años, sentí que tenía algo que nadie, absolutamente nadie podía quitarme. Una semana después, con todo mi patrimonio a salvo, firmé la demanda de divorcio. En la casilla del motivo, Isabel escribió con una caligrafía clara y firme: infidelidad continuada. Ver esa palabra impresa en un documento oficial fue como encender una luz en una habitación que llevaba demasiado tiempo a oscuras. Ya no era una sospecha, ni una paranoia mía. Era un hecho, y ese hecho iba a tener consecuencias, pero la parte más importante de esa demanda no era la acusación, sino la exigencia. Con el asesoramiento de Isabel, solicité la disolución de la sociedad de gananciales, y como medida principal, la venta inmediata del chalet familiar, para poder recibir el 50% que legalmente me correspondía. No quería la casa, no podía seguir viviendo en el escenario de una farsa tan cruel. Quería mi parte, mi libertad, y quería que ellos se quedaran sin el nido que con tanta ansia esperaban ocupar. El día que el cartero entregó la notificación en el chalet, yo no estaba allí. Había alquilado un pequeño apartamento en el centro, luminoso y con un balcón lleno de geranios. Lo pagué con mi dinero, por supuesto. Mientras imaginaba la cara de Ricardo al abrir el sobre, el desconcierto convirtiéndose en pánico, yo estaba sentada en mi nuevo balcón, tomando un café y viendo la vida pasar.
No sentí alegría ni sed de venganza. Sentí una paz inmensa. La justicia no necesita público ni aplausos. La verdadera justicia es silenciosa, como una puntada perfecta por el reverso de una tela, que sujeta toda la prenda sin que nadie la vea. No necesitaba ver su derrota, me bastaba con saber que mi victoria había comenzado, lejos de sus ojos y de su mundo envenenado. Pero mi plan no había terminado. Faltaba la pieza final, la más importante. Una vez instalado el divorcio, llamé de nuevo a Isabel y le pedí cita con un notario. Quería cambiar mi testamento. El antiguo, redactado hacía 30 años, lo dejaba todo a mi marido y, en su defecto, a mi hijo. ¡Qué ingenua! Sentada frente a aquel hombre serio, rodeada de libros encuadernados en piel, le dicté mis últimas voluntades. No me tembló la voz. Cada palabra era una declaración de principios, el resumen de la lección que la vida me había enseñado a un precio muy alto. A mi exmarido, Ricardo, no le dejé nada. A mi hijo David le dejé algo simbólico, para que no pudiera impugnar el testamento por desheredación injusta. Le legué mi vieja máquina de coser, la Singer con la que había pagado sus estudios. Le dejé la herramienta de mi sacrificio, para que cada vez que la viera, si es que no la tiraba a la basura de inmediato, recordara de dónde había salido el dinero que le permitió convertirse en el hombre que es hoy. Un hombre que eligió la comodidad de no ver, la cobardía de no defender a su madre. Era un legado amargo, lo sé, pero era justo, era el espejo de su propia traición silenciosa. El resto, la totalidad de mi patrimonio personal, mi fondo de dignidad, esos 850.000 euros amasados puntada a puntada, se lo dejé a una fundación. Una que conocía bien, porque una de mis clientas era voluntaria allí. Una fundación que se dedica a dar asistencia legal y un hogar a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias, víctimas de abusos económicos, personas a las que les han intentado arrebatar hasta el último resquicio de dignidad. Mi dinero no iba a construir el ático de lujo de Sara y David, iba a construir un refugio para otras Helenas. Mi dolor, mi sacrificio, iba a transformarse en la esperanza y la seguridad de otros. Mi legado no sería un chalet reformado, sino decenas de vidas reconstruidas. Cuando salí de la notaría, sentí que por fin había cerrado el círculo. La joven que vendió el medallón de su madre para construir un hogar, se había convertido en una anciana que usaba el fruto de su trabajo para dar un hogar a quienes no lo tenían. Me di cuenta de que mi vida no había sido una mentira. Mi capacidad de sacrificio y de trabajo había sido real. Lo único falso habían sido los destinatarios de ese amor. Ahora por fin mi esfuerzo iba a ir a parar al lugar correcto. A un lugar donde sería valorado, agradecido y sobre todo donde marcaría una verdadera diferencia. Hoy vivo tranquila en mi pequeño piso. El chalet se vendió hace meses. Con mi parte he asegurado mi vejez y he viajado. Fui a Roma, yo sola. Paseé por sus calles, comí pasta y me senté en la Plaza de España, pensando en la promesa que Ricardo nunca cumplió, y que yo misma me había regalado. No sé mucho de ellos. Sé que tuvieron que mudarse a un piso de alquiler, mucho más pequeño, y que la relación entre ellos se agrió cuando el dinero y las expectativas se esfumaron. A veces, siento una punzada de tristeza por mi hijo, pero se pasa pronto. Él tomó sus decisiones, y yo, finalmente, tomé las mías. Mi vida ya no gira en torno a sus ausencias, sino en torno a mi propia presencia. He vuelto a coser, pero ya no para otros. Ahora coso para mí. Cortinas nuevas para mi salón. Un vestido de verano, un cojín para mi sillón favorito, son puntadas sin precio, pespuntes de libertad.